6 de la mañana, 41 minutos. La historia que para nosotros en Colombia fue conocida primero como la tragedia de una tarde de galletas, después como una venganza contra la familia de Vedut por envenenamiento con talio, ya es una historia de reconocimiento mundial, bautizada esta mañana por la prensa en Londres como la asesina de las frambuesas. Así están contando en Reino Unido la historia de Zulma Guzmán, la mujer acusada por la fiscalía en Colombia de enviar frambuesas de regalo que estaban envenenadas con talio a la casa de la familia de Vedut. Un regalo que mató a Inés y a Emilia y dejó muy graves a otras 2 personas que comieron esta sustancia que, recordemos, no tiene olor, ni sabor, ni color, pero que causa la muerte. Zulma Guzmán está en un hospital al que la trasladaron después de que se lanzara en un intento de suicidio al río Támesis, pero la sacaron viva y, aunque inconsciente, permanece recibiendo atención médica. Una vez se recupere, será notificada de la orden de captura para empezar así el proceso que la va a devolver a Colombia, donde tendrá que responder por esa venganza contra la familia del hombre con el que sostuvo una relación extramatrimonial después de conocerse en un congreso en Cartagena. Interpol contó que Zulma Guzmán llegó a Reino Unido el pasado 11 de noviembre, hace 1 mes y 17 días, después de pasar por España, por Brasil y por Argentina. Argentina, que había sido el primer país al que huyó 10 días después de saber que su pedido, el de las frambuesas con talio, había matado a las niñas. Zulma Guzmán es una mujer de casi 50 años, empresaria y economista, que intentó suicidarse y que ya había negado ser la responsable de ese envenenamiento. Lo negó en una entrevista a Focus Noticias, pese a las pruebas, los testimonios, los seguimientos que tiene la fiscalía en su contra, que confirman que ella hizo el pedido de las frambuesas y luego lo envió de regalo. Dependemos de cómo va en el hospital, de que le den el alta para que empiece el proceso que la traiga de nuevo a Colombia. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 43 minutos. Termina el año con muchos movimientos políticos que serán determinantes de cara a las elecciones presidenciales y de Congreso del año entrante. Primero siguen los ecos de la consulta presidencial consolidada para elegir un aspirante a la presidencia el próximo 8 de marzo entre Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo. El factor de cohesión de esos precandidatos es que son críticos del gobierno del presidente Petro y no apoyarían en principio a los candidatos de los extremos del espectro político. Es decir, ni a Abelardo de la Espriella ni a Iván Cepeda. Sin embargo, los integrantes de esa coalición invitaron públicamente a otros aspirantes a la presidencia para que se sumen a esta consulta. En particular, invitaron al exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, al exministro del Interior Daniel Palacios y a la candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia. A propósito, los partidos políticos tienen plazo hasta el próximo lunes para decidir y notificar oficialmente ante la registraduría si finalmente participan o no de las consultas presidenciales de marzo. En principio, tanto el Centro Democrático como el Partido Conservador estarían pensando en bajarse de las consultas por considerar que no son un camino conveniente para unificar al candidato opositor. Por el lado de la izquierda, el candidato Roy Barreras confirmó en entrevista con el Radar de Blue Radio que él participará de una consulta presidencial en marzo del llamado Frente Amplio, independientemente de si Iván Cepeda finalmente puede o no participar en ese proceso. Además de esta situación, a propósito de los candidatos que se inscribieron por firmas, este miércoles venció el plazo para adelantar ese proceso. En el balance oficial hay, escuchen ustedes, 87 grupos significativos de ciudadanos que presentaron firmas para avalar su aspiración presidencial, que únicamente tendrán el visto bueno definitivo a finales de enero cuando concluya el proceso de revisión de la registraduría. Entre los nombres que se inscribieron a última hora por firmas, está el del excontralor general Carlos Felipe Córdoba con 1.300.000 firmas, pese a que también está aspirando a ser elegido como el candidato presidencial del Partido Conservador. Y una vez vencido el periodo de modificaciones de candidaturas a Senado y Cámara, las cifras definitivas fueron las siguientes. Quedaron inscritos 3.144 aspirantes, lo que representa un aumento del 11% frente a los candidatos que se inscribieron en 2022. Entre los nombres que se sumaron a última hora están el de Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, que aspira al Senado por el movimiento de Abelardo de la Espriella, y el reconocido empresario del sector de marroquinería Mario Hernández, quien aspirará también al Senado, pero por el Centro Democrático. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:46 de la mañana. Por segunda vez este año,
El presidente Petro está amenazando con el regreso de las fumigaciones con glifosato para luchar contra las drogas. La advertencia es para el disidente Iván Mordisco, que pasará de la sustitución voluntaria a la fumigación si sigue usando a los civiles para atacar a la fuerza pública. Esa es la advertencia que había hecho ya por los ataques a los militares que golpeaban sus laboratorios y sus cultivos. Ahora por la escalada terrorista en Buenos Aires, en el departamento del Cauca, donde hay más de 31.000 de las más de 262.000 hectáreas que se estima están sembradas con la mata en todo el territorio nacional. El presidente habla del herbicida que está prohibido por la Corte Constitucional desde el 2017 y por otras decisiones del 2022, cuando se reconocieron los daños ambientales y posibles afectaciones en la salud de las personas que están expuestas a él. Es por eso que la decisión final sobre el regreso de este herbicida es del Consejo Nacional de Estupefacientes, que está adscrito al Ministerio de Justicia. Ese consejo debe someterlo a una consulta previa con las comunidades y en todo caso el gobierno nacional debe probar científicamente que el estado ha cambiado y que su efecto sobre los seres humanos y sobre la naturaleza es inocuo. Independientemente del resultado de esa evaluación, la posición del presidente Gustavo Petro significa un cambio radical sobre cómo debe ser la lucha contra el narcotráfico en el caso de Colombia, porque el Petro senador llamaba a la política de Iván Duque, a la política de aspersión aérea con glifosato, política de la muerte, y creía que la salida definitiva era la erradicación voluntaria, que en el caso de él poco o nada le ha funcionado. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 48 minutos, y dupleta de decretos económicos que alista el presidente Gustavo Petro. De un lado, el decreto para el aumento del salario mínimo del próximo año, decreto que podría expedirse muy pronto, lunes o martes, y que tendría un aumento superior al 12%, según las declaraciones aquí ayer del ministro del Interior, Armando Benedetti, ministro de todito, como le dicen algunos, quien otra vez se metió en la cancha del presidente Gustavo Petro y en el terreno del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, volviendo a dar pistas sobre ese ajuste del salario mínimo, diciendo acá, efectivamente en estos micrófonos, que estaría por encima del 12% y revelando además pormenores de la fracasada mesa de concertación laboral, donde dijo los empresarios llegaron a subir su oferta hasta el 10%, es decir, la inflación más el 40% sobre esa inflación, mientras que los sindicatos no se movieron ni un ápice y se quedaron inamovibles e inflexibles en una cifra del 16%, pretendiendo la inflación más el 200% de esa inflación. Lógica impensable en cualquier país del mundo, pero lógica que terminó en la candidatura al Senado de Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, el sindicato más grande del país, y ahora segundo en la lista del Senado del Movimiento Unitarios de Roy Barreras. Ajuste del salario mínimo que sirve para conquistar el voto de 2.400.000 colombianos que ganan ese salario en el país, aunque vaya en detrimento del costo de vida para 20 millones de colombianos. Pero salario mínimo que se ha convertido en importante pieza política, como lo sabe divinamente el presidente Gustavo Petro, quien se viene con un ajuste superior al 12% en su decreto. Un decreto que además se suma a otro que también prepara y cocina el presidente Petro, el decreto de emergencia económica, que podría salir en las próximas horas y tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. No obstante, una emergencia que no tiene ningún asidero, que se podría caer rápidamente en la Corte Constitucional, y por eso es consciente de ese escenario el presidente Petro, quien dijo ayer y abrió la puerta para un recorte del gasto de inversión en infraestructura, carreteras y megaobras en caso de no poder seguir adelante con su idea de una emergencia, en un tijeretazo que además se sumaría a otro decreto, al decreto del nuevo recorte presupuestal por 2.3 billones de pesos que alista y prepara el Ministerio de Hacienda.